Buenas tardes, amigos de Vive Upao TV. Bienvenidos a una nueva edición de Charlas UPEC. Un saludo especial a todos los que siguen esta transmisión a través de Facebook Live y también en nuestra señal 3.1 HD. Bien, recordarles siempre que ustedes pueden escribirnos en esta caja de comentarios o también en nuestro inbox sobre los temas que deseen que se traten en los próximos programas. Ya nos han estado comentando y pidiendo algunas temáticas sobre psicología infantil que las vamos a programar próximamente. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Se trata de los primeros auxilios emocionales. ¿Cómo podemos entender esto? Pues podría decirse que es la primera ayuda que se brinda a las personas que se encuentran afectadas ante una crisis, ya sea a uno mismo o a quienes se encuentren también en nuestro entorno. Pero las personas que efectúan estos primeros auxilios emocionales, ¿tienen que ser profesionales de la salud o podemos ser nosotros mismos? Esta técnica de primera ayuda es sencilla, es complicada, es práctica, es teórica, se requiere de un entrenamiento básico para su aplicación. Todas estas preguntas y muchas más nos las va a resolver nuestra invitada del día de hoy, quien también va a desarrollar un taller que nos va a ayudar a brindar justamente este soporte emocional a uno mismo y a quienes nos rodean, quienes se encuentran en nuestro entorno, teniendo en cuenta la dura situación por la que estamos viviendo a nivel mundial a raíz de esta pandemia por la COVID-19. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora psicóloga María Cristina Quintanilla Castro, docente de la Escuela de Psicología de la UPAO en Piura y también fundadora de MQ Desarrollo de Personas, con experiencia en docencia universitaria y de adultos, manejo de grupos, talleres vivenciales y asesora en temas de psicología organizacional. Doctora María Cristina, buenas tardes, bienvenida al programa. ¿Qué tal, Melissa? Un gusto estar aquí con ustedes, contribuyendo un poquito desde nuestra perspectiva psicológica. Muy bien, este tema quizá muchas personas que nos están viendo no lo relacionan mucho, no lo conocen quizá a fondo. ¿Cómo podríamos definir estos primeros auxilios emocionales y por qué es importante conocer esta temática? Mira, es importante conocerla y más que conocerla, ponerla en práctica, porque nosotros en casa siempre hablamos con alguien. Aquellos que tenemos el privilegio de tener en nuestras manos la educación, la formación de otras personas, tenemos el doble de responsabilidad, es decir, que tenemos que formarnos un poquito, ¿no? Entonces, los primeros auxilios emocionales es en el trato con el otro. Entonces, ¿quién no tiene trato con el otro? Todos, las mamás y los papás principalmente, pero también los tíos, también los abuelitos. Y nosotros venimos de cierta formación que no nos ha permitido de pronto estar haciendo las cosas psicológicamente saludables, ¿no? Nos basamos en principios que han pasado de generación en generación, que hoy en día nos damos cuenta que ya no es tan saludable. No vamos a criticar lo que hacían los demás, ¿verdad? Vamos a centrarnos en cómo podríamos hacerlo mejor. Entonces, los principios emocionales saludables son justamente esto, que nos enseñan ahora a poder estar mejor conmigo y con los demás, a poder ayudar a contener a la otra persona su descarga emocional, a poder estar para la otra persona cuando la otra persona quiere hablar de cosas que no siempre puedes hablar, porque normalmente las personas, si tú lloras, te dicen no llores, si a ti te duele, te dicen que no te duela. Y cometemos excesos, ¿no? Como por ejemplo, cuando perdemos a un familiar muy cercano y en estas épocas mucho más, te dicen la clásica palabra positiva, todo va a estar bien, todo va a pasar. Pero a una persona que acaba de fallecer su mamá no le podemos decir un mensaje tan trillado como ese, porque para esta persona no va a pasar tan rápido. Y es mentira que todo va a estar bien, porque va a pasar mucho tiempo para que eso suceda. Entonces aprendamos a escuchar antes que hablar. Ese es el principal primer auxilio emocional, Melissa.
Así es, muy difícil la situación por la que se está viviendo ahora y también entender que cada uno tiene su proceso distinto. A algunos se les puede pasar mucho más rápido, en otras personas el llorar o el contar, en expresarse, les va a ayudar a sobrellevar estas crisis. En otros quizá el estar en soledad, aunque tampoco se recomienda. Y a todas estas pautas usted las va a dar, doctora. Entonces nosotros vamos de lleno, de una vez, con la charla que tiene preparada para el día de hoy. Quiero compartir las definiciones de 3 aspectos básicos que son crisis, primeros auxilios emocionales y primeros auxilios psicológicos. Con el primer término, mi objetivo es que uno tenga claro que crisis, por más que suene una palabra muy fuerte, es una palabra muy común en el sentido de que nos pasa constantemente en la vida. Entonces, de pronto, no aprender a no alarmarnos con la palabra, ¿no? Crisis es un estado temporal de alteración o desorganización y nosotros pasamos durante nuestra vida y nuestro desarrollo una serie de crisis constantes y permanentes al respecto de la desorganización o alteración porque nos cambian los planes. El segundo término importante que quiero compartir es primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos son muy conocidos por el común de personas en el sentido de que son acciones que puedan potenciar las estrategias de afrontamiento, los famosos PAP. Pero los primeros auxilios psicológicos se necesita una capacitación determinada, una formación que te pueda permitir hacerlo, un entrenamiento. Y normalmente se aplicaban ante eventos muy fuertes, por ejemplo, se aplicaban ante eventos de un desastre natural, veíamos a los psicólogos, o los de servicio social, a que llegaban a acompañar a las víctimas que recién habían perdido tal o cual cosa de un momento a otro por un desastre natural, o a las víctimas de terrorismo en nuestro país, o a las víctimas de violencia social, ¿no? Entonces, esto era lo más cercano a brindar primeros auxilios psicológicos. Hoy en día también tenemos que hablar de los primeros auxilios emocionales. Sin embargo, estas acciones no necesitamos tanta capacitación y no depende de un solo grupo de profesionales ni de un solo rubro, sino los primeros auxilios emocionales puede depender de usted, de mí, de mi familia, de mis hermanos, de la gente con que quiera formarse, que quiera poner en práctica ciertos principios básicos, ¿no? ¿Y qué son? Son las acciones de contención emocional conmigo misma y con los que me rodean, porque es muy importante saber que las acciones de contención emocional las tengo que practicar primero conmigo para yo poder desarrollar cierta estabilidad emocional, y digo cierta porque la estabilidad emocional ideal es eso, ideal, ¿no? Es hasta utópica, no es que nosotros tengamos que lidiar de manera estable emocionalmente siempre con algunas cosas, ¿no? Porque la vida humana nos da ciertos picos en los que el descontrol es parte de, ¿no? Entonces, estas acciones de contención emocional conmigo mismo y con los demás, al practicarlos van a hacer que sea más sobrellevada o más llevadera, es la palabra correcta, más llevadera, las crisis. Y en estos momentos de confinamiento, en nuestros momentos de distanciamiento emocional, en estos momentos y en todo el tiempo que nos falta, porque nos falta muchísimo tiempo para poder salir de esta nueva realidad. Bien, entonces, aquí vamos a hacer un inicio importante con la reflexión, y con la reflexión, y cuando yo hablo de reflexión, hablo con la reflexión conmigo mismo. Hay un aspecto importante que considerar, es cómo llego yo a toda esta nueva forma de vida, cómo llegaba yo con mi estilo de afrontar los problemas, de manejar y gestionar mis emociones, cómo yo venía ya con mi trabajo personal. Entonces, la combinación de cómo yo venía a cómo me genera los efectos emocionales de la pandemia, cómo me ha cambiado, yo en este análisis tengo que darme cuenta que qué es lo que necesito entrenar. Porque hoy en día es una obligación de todos nosotros, de todas las personas, de todos, las mamás, los papás, los trabajadores, de todos, en el rol que sea que estén cumpliendo, es una necesidad darse cuenta que necesitamos entrenar. Desde los aspectos básicos de cómo yo me desenvuelvo, a los aspectos más profundos de cómo yo me alimento por dentro, ¿no? Porque hoy en día estamos en una suerte de enfrentar un problema de salud,
pero salud física, pero también la salud emocional es la que nos está jugando el segundo partido. Entonces, ¿qué heridas me deja en el plano emocional la pandemia y esto que nos va a servir para poder analizar un poquito fríamente a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Uno de los aspectos importantes a analizar es la toxicidad informativa. Habemos personas que lo sobrellevamos mejor que otras, ¿no? Eso no quiere decir que sea sano llenarme de información, de datos que yo no pueda manejar o que mi propio sistema no pueda pulir y priorizar de la información que yo ingreso a mi mente. Entonces, es básico dentro de la toxicidad informativa poder poner límites. En este punto de la toxicidad informativa, dos aspectos básicos que resaltar, que nos brinda el dolor de las personas muriendo. Entonces es una suerte de espectador que estamos nosotros acá mientras la información nos llega sobre el dolor de otras personas. Entonces a algunos les puede generar mayor o menor preocupación, pero igual genera cierto temor interno, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con cuánto me estoy exponiendo yo, ¿no? Es como cuando uno dice, el sol a mí no me broncea rápido, ¿no? El sol a mí no me hace daño, mi piel es diferente. Sí, pero no por eso vas a estar 3 horas exponiéndote al sol, ¿no? Porque los estudios indican que los rayos solares aún no te quemen directamente y ya te están afectando tu piel. Entonces, así como uno le presta atención a este tipo de cosas, también hay que prestarle atención a los aspectos psicológicos. Entonces, todo lo que yo escucho va a ciertos aspectos míos, psicológicamente hablando, y tarde o temprano me va a afectar en niveles de angustia, en niveles de ansiedad, en mi cantidad de pensamientos negativos y fatalistas. Entonces, al cuidarlo. Otra de las cosas importantes que más nos afecta dentro de la toxicidad informativa, y en esta parte puede que no todo nos haya pasado, pero la tristeza de no poder despedirse. Nosotros vemos una serie de noticias donde las personas han perdido sus familiares y no logran despedirse porque, existen los protocolos que hay que respetar, ¿no? Entonces, mire que nosotros venimos de una cultura, de una forma, de un estilo social donde las personas se despiden. Entonces, incluso nosotros tenemos ritos. Nosotros, los piuranos, por ejemplo, en específico tenemos los ritos de los rezos, ¿no? De todos los rezos de los 9 días que se hace. Y en estos 9 días no es solamente rezo, sino es la congregación, la fuerza de la tristeza que va desapareciendo poco a poco en ese rezo, en esa despedida, en que uno se va aliviando, ¿no? Incluso los 2 o 3 días antes del velorio. Entonces, eso ha cambiado socialmente y a muchas personas eso le cuesta mucho más, ¿no? Mucho más que otras adaptaciones o que otros cambios, ¿no? Nosotros teníamos rituales muy fijos para despedir a las personas que morían o incluso para despedir a las personas cuando enfermaban, ¿verdad? Cuando enfermaban había todo un proceso de llanto, de despedida, de conciencia, y en el tratar al enfermo, en el cuidar al enfermo, en acompañarlo, estaba nuestro proceso de conciliación y despedida. Eso también se ha perdido. Entonces, cuando uno lee todas las noticias, estos dos aspectos básicos son los más importantes que puedan afectar a las personas. Bien. El otro punto es la impotencia de actuar o resolver. Hoy por hoy nosotros tenemos el miedo a enfermar, a sufrir o a morir, justamente por consecuencias del primer punto, que es la toxicidad informativa, en el que más informan sobre las personas que no sobreviven que sobre las personas que viven. Cuando uno enferma, pues puede tener esta tendencia y emocionalmente como que llega ya derrotado y vencido, ¿no? Entonces, el miedo nos puede paralizar, el miedo genera una serie de movimientos, de movilizaciones internas y afecta, y está comprobado que puede afectar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y la constante vulnerabilidad e inseguridad que nos lleva es toda esta tendencia. Entonces uno, por más fuerte que sea o por más
que haya construido supuestamente una personalidad segura, líder, capaz de resolver, de solucionar. Con esta vulnerabilidad y inseguridad permanente y constante ya no me siento tan fuerte, ¿no? Entonces tenemos una cuestión de vulnerabilidad continua y permanente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto me convierte en una persona un poco susceptible y me convierte en una persona con mucha más propensión a quedarme emocionalmente desgastada, ¿no? Angustia y la frustración por la pérdida de la libertad. En este punto, todos en algún momento, y digo todos, es el tema de las diferentes condiciones sociales, económicas y culturales, hemos pasado por esto, que es la sensación esta de fracaso, de tener un año perdido y de ir por el segundo año perdido. No hemos cambiado el enfoque porque lo seguimos percibiendo así. En comparación a los años anteriores. En algunas personas les da mayor tristeza, mayor sensación de frustración que a otras. Sin embargo, tenemos el factor común que a todos nos ha pasado estos dos tipos de sensaciones. En este punto es muy importante recordarles que es básico no valorar o no criticar el estado emocional de los demás, porque todas las personas no podemos tener la misma perspectiva. Y hoy en día, con toda esta carga emocional, no es tan fácil dar solamente una pauta o un consejo. Hay toda una experiencia personal detrás. ¿Okay? También otro de los aspectos que contribuye es a metas y objetivos truncados. A todas las personas se nos ha truncado un aspecto personal, por lo menos, y un profesional, por lo menos. Entonces, esta sensación de que truncamos y que no sabemos cuándo va a terminar genera y aumenta la sensación de angustia y frustración en cada uno de nosotros. El distanciamiento social o protección social, como muchos lo denominan, ha causado también una suerte de rechazo social y también ha causado discriminación. Incluso se están ya trabajando el estigma social que está generando el que hayas tenido COVID y se ha vuelto una nueva forma de discriminación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esto es una pandemia y tarde o temprano mucho más porcentaje de la población se va a contagiar. Entonces, este rechazo, este distanciamiento social no quiere decir rechazo social, este distanciamiento social no quiere decir estigmatización social, y eso hay que tenerlo muy claro, porque hay personas que han tenido COVID, que ya han tenido la enfermedad, ya han sufrido una serie de discriminaciones al respecto. Y también el distanciamiento social nos ha puesto en un rol que al inicio parecía interesante, bonito y hasta divertido, que era la convivencia forzosa con nuestra familia. Y digo que al inicio parecía hasta divertido y con todo un aprendizaje, porque después ya no ha sido tanto. El tema es que la convivencia forzosa nos ha puesto en horas que no se compartían antes y que más allá de la convivencia en sí era las habilidades o las actitudes que yo tenía para esta convivencia. Se lo pongo de otra manera. Por ejemplo, los papás, los padres, los tíos que llegaban a casa convivían con la familia exagerando, convivían con la familia que 4 o 6 horas diarias, no más, ¿no? ¿Por qué? Porque se levantaban temprano, se iban al trabajo, los chicos al colegio, regresaban plan de 3 de la tarde, los que trabajaban no regresaban hasta las 6, 7, ¿sí? Y regresaban a la cena y finalmente la convivencia con la familia era más o menos 8, 9, 10 que ya se iban a dormir. Por eso le digo de 4 a 6 horas diaria, ¿ok? Y convivencia, convivencia exitosa o convivencia efectiva sin alimentos por medio serían 2. La convivencia efectiva en la que conversamos, en la que lidiamos, en la que hacemos algo juntos, diariamente habrá sido 2 o 3 horas, ¿no? Entonces,
no habían actitudes de convivencia y no habían habilidades de convivencia entre muchos miembros de la familia con los hijos. Es más, este tiempo ha servido antes para que se terminen de conocer padres de hijos. Entonces, en algunas familias ha resultado positivo, pero en la mayoría ha resultado una suerte de carga y pesadez familiar que ha generado otros problemas internos a nivel familiar. Las habilidades frente a la pantalla es otro punto importante a analizar, que ha generado mucha carga emocional, que es, por ejemplo, la vergüenza o impotencia de no saber, de no dominar las tecnologías, y encima de no saber y no dominar para todas aquellas personas que trabajan, era enfrentarlas frente a un público, frente a una cámara, y estar lidiando, además de mi miedo, de mi roche, de mi vergüenza, de no manejar ciertas plataformas, de hablarlo en público, tener que lidiar detrás de la pantalla con la familia, con los hijos, con el ruido, con la bulla, ¿no? Entonces, esto también ha generado un gran nivel de ansiedad y muchas personas que han trabajado remotamente o siguen trabajando en remoto y que nos ha costado definitivamente lidiar, ¿no? Renegamos por debajo de la pantalla, por debajo del chat y esto nos genera todo un malestar en la convivencia familiar. El bloqueo bloqueo del desarrollo de algunas habilidades. Esto es muy interesante, ¿no? Porque el hecho de que yo haya aprendido nuevas habilidades tecnológicas o que me hayan forzado a aprenderlas, ¿sí? En la mayoría de las personas ha dado resultados, pero hay un grupo de personas en que el bloqueo ha sido muy grande, es decir, no puedo, no doy y tenía que empezar a aprender un nuevo sistema y en verdad le ha generado mucha tensión. Y el siguiente punto, que es la apatía, la desidia y el déficit de motivación, que nos ha pasado absolutamente a todos. Algunos los compartimos, otros no lo compartimos mucho, pero ¿qué hacer? ¿Cómo aportar? ¿Cómo reinicio? Porque aún haciendo, aún aportando o aún reiniciándome, hay cosas que no puedo controlar. No es como antes en otros objetivos de mi vida, que yo sí tenía la capacidad de poder controlar, enfrentar, arreglar, guiar, modificar, moldear y lograr mi objetivo. Ahora nada depende de mí. Todo depende de un conjunto de factores externos, mundiales, nacionales, no depende solo de mí. Entonces, por más que yo haya querido avanzar en algunos aspectos, no se ha podido. Entonces, esta reacomodación a mis objetivos que tenían que ver con salir o con brindarme para afuera, han tenido que reacomodarse para adentro. Pero en algún momento me ha ganado la apatía, me ha ganado la desidia, pues, ¿no? En algunas personas nos es más fácil resetearnos, renovarnos, pero a unas personas no. A unas personas les ha costado muchísimo, e incluso personas que antes de la pandemia eran totalmente diferentes, hoy con esta pandemia han encontrado un lado de ellos que no lo sabía, porque la apatía nos ganó la partida, ¿no? Y bueno, todos, absolutamente todos, aquí y allá, los que me pueden escuchar, tenemos un futuro totalmente incierto. Que este futuro totalmente incierto nos derrumba, nos desanima, nos golpea, ¿no? Y para ello necesitamos implementar una serie de pautas, una serie de aspectos que puedan como que jugarme a favor. Algunas pautas y formas dentro de los principios, de los primeros auxilios emocionales. Esto es como un resumen básico de que yo, bastante claro para que todos lo podamos practicar. Aprendamos a preguntar, a escuchar, a acompañar, a expresar, a respetar y a invitar. Es muy importante que dentro del pregunta, ¿no? Cuando una persona está frente a mí, cuando una persona me encuentra, cuando una persona está en crisis, cuando una persona quiere hablar contigo, hacer una pregunta como, por ejemplo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que haga algo en específico? Porque muchas veces nosotros le llenamos de preguntas, de preguntas detallistas. ¿Y qué te dijo? ¿Y cómo fue? ¿Y qué sentiste? Que nos lleva a un poco al morbo de saber la disminución o lo diminutivo de todo lo que le pasó. Lo que hay que saber es qué puedo hacer yo por ti. Te estoy escuchando, pero ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué quieres que te ayude? ¿Okay?
no comenzar con las preguntas, con las clásicas preguntas que puedan de pronto abordar de una manera muy fuerte o parecer muy invasivos. La segunda pauta que yo les digo, escucha. Sé que cuando una persona quiere hablar con nosotros o cuando una persona está en crisis emocional, cuando una persona simplemente quiere que le escuchen, eso hagamos, escuchen, no hablemos. Porque tenemos la mala costumbre de cuando la persona empieza a hablar, nosotros, a mí me pasó, yo te doy un secreto, mira, o si no, lo más grave o el error más grave que cometemos es clasificar o calificar. Sí, mira, eso lo haces por tal cosa. Esto te pasa así, a mí me resultó, ay no, esto es una tontería, una bobada, ¿cómo te sientes así? No, tengamos mucho cuidado. Cuando alguien está en crisis, cuando alguien quiere comentarnos algo, hay que escuchar, porque para eso quiere esa persona hablar, porque si ella quisiera un consejo te lo pediría, si ella quisiera que la riñas te diría, oye, ríñeme, ¿no? Pero ella quiere que lo escuches, por eso hay que evitar a dar consejos y principalmente hablar poco. Yo siempre doy un consejo básico dentro de mis charlas. Cuando la persona está en crisis y quiere hablar contigo y te quiere algo y empieza con una carga emotiva desesperada de hablar, usted espere que se le termine el primer aire. ¿Ok? Es una forma de decir el primer aire. No, la persona empieza a hablar, cuenta, y se le acaba el aire. Ahí usted puede hablar. No hable antes. Ahí usted puede hablar y puede hablar algo muy chiquito. Estoy contigo, que es una forma de acompañar. Aquí estoy para ti, sigue. La persona se vuelve a llenar de aire, ¿cierto? Y vuelve a hablar, te descarga, llora, moco y baba. Dejémosla que llore, ¿no? O dejémosla que hable, que exprese, que cuente. Luego cuando se le acabe el segundo aire, ahí nuevamente, otra palabrita. ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces así nosotros estamos acompañando y estamos escuchando, no estamos dando consejos ni interviniendo, qué te pasó a ti, que tú hiciste esto, que yo hice lo otro, que mi amiga hizo lo de acá. No es momento, se puede hacer, pero más adelante o en otros momentos, no en esto, porque yo estoy brindando aquí un primer auxilio emocional. Otra pauta importante que es acompaña con tu presencia activa. Si yo estoy escuchando a alguien, si estoy frente incluso a mis hijos cuando me están contando algo, cuando me están contando un miedo, ¿no? No voy a estar con el celular, pues, ¿no? Ajá, sí, ¿qué te dijo? Ajá, ya, no puedo pues, hacer eso. Tengo que acompañar con mi presencia activa, con mis ojos mirándola, tampoco así, no, sino mirándola, enfrentando, estando con ella, con mis hombros parejos a ella, porque la persona necesita atención, necesita ser escuchada y de pronto es lo único que necesita. Expresa. Permite que las emociones de la persona afloren. Está bien llorar, llora conmigo, una palmadita en el hombro, una cogida de mano. ¿Ok? Exprésate, llora, alcanzar un pañuelo. X, como dicen los chicos de ahora, X, decir no llores, todo va a pasar. No, es que a veces no pasa y tú no puedes asegurar que vaya a pasar. O la otra error que cometemos es no llores, por eso no se llora. ¿Tú cómo sabes que por eso no se llora? Porque mi emocionalidad es mía y yo ya estoy llorando con el moco y la baba, aquí ya estoy. Tú no puedes decirle a alguien, no llores. Y encima, que por eso no se llora. Y peor, si son nuestros hijos, porque no les enseñamos a explorar sus emociones. Está bien que llore, porque su cuerpo le está diciendo que debe llorar. ¿Ok? Ya más allá, más adelante, uno podría acompañar ese desarrollo emocional y guiarlo de manera asertiva y de manera positiva. Respeta, importante, acoge con naturalidad lo que se te confía, con mucha naturalidad y con mucho respeto. Hay muchas personas que hacemos esto cuando alguien nos cuenta algo que nos asombra. ¡Oh! Sí, o si es algo feo, ponemos la cara de asco. ¿No? Nosotros tenemos que tener absoluto control sobre nuestras expresiones. Básicamente, porque el respeto debe ser universal hacia las emociones de los demás, totalmente universal. Yo sé que a veces nos cuesta, porque por ejemplo a mí me cuentan a alguien que no sé, está llorando porque
porque el novio le terminó, porque la novia le terminó, pues es que me da risa, ¿no? Me da ganas de decir, por eso no se llora, y en verdad lo creo, ¿no? Pero no es lo que yo quiera, no es lo que yo pienso, es lo que la otra persona está sintiendo, es lo que la otra persona está experimentando, porque yo estoy en este rol de tratar de dar contención emocional al otro, no estoy en el rol de amiga nada más, no estoy en el rol cómico o pachotero de que a veces sí nos ponemos todos conversando, estoy atendiendo a alguien especial, a mi hijo, a mi hija, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, que están pasando por un momento que nos da los efectos de la pandemia, ¿ok? Eso es muy importante diferenciarlo. Y finalmente invita a dar seguridad que estarás ahí otra vez. Invita brindando tu compañía. Estoy aquí para escucharte. Estoy atenta a... Tampoco hay que hacer promesas falsas, ya lo vamos a ver de aquí, pero sí invitar a que puedan contar contigo en otro momento. El solo hecho de actuar bajo estas 6 pautas importantes, el solo hecho de presentar estas 6 pautas importantes a mí me permite tener contención emocional, y la persona tiene una descarga emocional, tiene la sensación de acompañamiento, tiene la sensación de que le escuchan, y con eso puede en otros momentos no solamente volverte a buscar y volver a contar contigo, sino que puede mismo razonar, y cuando esté en un estado emocional más calmado, incluso nos puede buscar. Y ahí es donde tú puedes dar tu punto de vista, ahí es donde tú puedes, no sé, dar alguna pauta o ya sacar algunas cuestiones tuyas, ¿no? Pero en plena crisis tener mucho, mucho cuidado, ¿sí? Otro aspecto importante es que quiero que tengan en cuenta los primeros auxilios emocionales básicos, que las 6 pautas de arriba alimentan estos 3, que son estas 3 pautas básicas: observar, escuchar y conectar. Dentro del observar, ¿ok? Dentro de esta parte de observar, yo tengo que observar cómo está la persona, qué tan ansiosa, ¿sí? Qué tan inquieta, cómo está a su alrededor, para poderme dar cuenta de cómo se encuentra física y emocionalmente. Y nuevamente el escuchar, que es básico lo que le decía en los consejos anteriores, que es saber escuchar, cuidar mucho cómo yo escucho, no califico, no critico, valido, ¿ok? Y el tercer punto, conectar, que es gestionar nuestros propios recursos. Yo cómo conecto con el otro, cuando le doy mi capacidad de escuchar, cuando le doy mi mirada, mi atención, cuando la otra persona sabe exactamente cómo puede superar conmigo, con mi escucha, los momentos que está pasando. Y ojo con esto, los 2 puntos finales: brindar información y sugerir especialistas. Brindar información es cuando usted dice, a mí me pasó esto y yo fui acá, a mí me pasó lo de allá y yo hice esto. Esto solamente se hace si la persona te lo pregunta, si la persona te lo pide, porque normalmente las personas a veces quieren hablar o tienen sus crisis solamente para expresarse, no quieren información, no quieren que les cuenten nuestras experiencias, quieren ser escuchadas. Y en todo caso, si ellos te lo piden, puedes brindar información o sugerir especialistas que a nosotros nos hayan dado resultados, ¿ok? Es muy, muy importante recordar los principios emocionales: contener, calmar, informar, normalizar y consolar, ¿ok? Nuestro rol protagonista se disminuye, y se disminuye el rol protagonista de quien está hablando o de quien está teniendo esta mini crisis en mi casa, mi amiga, mi pareja. La otra persona es la importante, no yo. ¿Ok? Yo contengo, yo calmo, yo informo. Si me preguntan, yo normalizo. Es decir, está bien lo que está sintiendo, confía en mí. Punto, que siga hablando la otra persona, y consolar. No solamente consuelo con un abrazo, porque a veces las personas que están llorando no quieren que las abraces, pero puedes consolar con una mano, mirando atentamente, con una acogida de hombro, trayendo un vasito con agua, brindándole un pañuelo, y yo estoy aquí para consolar. ¿Ok? No estoy aquí para intervenir. Los principios psicológicos, los principios emocionales psicológicos son básicamente estas pautas que les acabo de dar. ¿Sí? Yo espero que esto les sea de mucha utilidad.
Ya en el taller, en la especificación del taller, vamos a hablar de algunas pautas para la gestión emocional y de algunas otras pautas para implementar en cada uno de nosotros. Excelente, doctora, muy interesante esta charla sobre los primeros auxilios emocionales, muchas pautas que seguramente las personas van a empezar a desarrollar en sus hogares. Ahora es momento de hacer una breve pausa y regresamos con el taller que tienen preparado para esta sesión. Ya volvemos. Enfócate en el presente sin descuidar de tus metas futuras. Cuidarte, capacitarte, compartir tiempo de calidad con tus seres queridos o trabajar productivamente hoy te permitirán alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo. Vive y disfruta el presente, así tendrás un mejor mañana.